un paciente que le van a hacer un in vitro y tiene varicocele, uno pensaría que como le van a hacer el in vitro, pues ya no hay que hacer nada más, simplemente tomar el espermatozoide regular o bueno que tenga y hacer en cambio, un paciente que tiene una atrofia testicular por paperas, por alguna quimioterapia o por una alteración genética, tendrá testículos muy pequeños y el espermograma mostrará azoospermia. El problema grande que es que los pacientes con azoospermia no obstructiva, o sea, un problema en la producción de espermatozoides, tienen una alteración en la espermatogénesis. Incluso pacientes que tienen un hijo y después no pueden embarazarse nunca, o pacientes que duran buscando el embarazo muchísimo tiempo y finalmente aparece y todo les sale normal. Y es que acordémonos que la fertilidad es una cosa de pareja. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Soy Estefanía Celis y en este nuevo episodio nuestro invitado es el doctor Alejandro Aparicio, urólogo de la Universidad Javeriana con experiencia en fertilidad desde hace más de 15 años. Él trabaja actualmente como urólogo de referencia en la mayoría de los centros de fertilidad de Bogotá y está el día de hoy con nosotros para hablarnos acerca de salud reproductiva masculina. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Doctor, ¿usted por qué hace fertilidad? Yo desde que me gradué tuve interés en esto y en Bogotá o en Colombia no hay donde estudiar fertilidad, es un negocio, es un trabajo de los ginecólogos. A los urólogos nunca nos enseñan fertilidad, nunca nos explican qué tenemos que hacer y cuál es nuestro papel. Hace 15 años terminé estando en Estados Unidos una temporada en Cornell, donde es el sitio donde se desarrolló las tecnologías de micro-TS, que son cirugías mínimamente invasivas y avanzadas en fertilidad. Y llegué a trabajar con los ginecólogos y llevo 15 años en esto. Empecemos a hablar de infertilidad. La primera pregunta que le quería hacer, y como para contextualizar a todo el mundo, es ¿cuál es la prevalencia de la infertilidad masculina en la población? Pues mire, el problema de la fertilidad masculina no es un problema de pareja. Las parejas, en general, por lo menos durante un año, tienen que buscar el embarazo. Si durante un año no lo han buscado, empezamos a hablar de problemas de fertilidad. Y por lo menos una de cada 6 parejas hoy en día en el mundo tiene problemas de fertilidad y requerir algún tipo de reproducción asistida. No estoy hablando solamente de in vitro, sino también de otro tipo de cosas. Una supervisión, una actividad coital supervisada, pero en general por lo menos una de cada 6 va a tener problema. Más o menos entre el hombre es culpable o es responsable de la mitad de los casos de problemas de fertilidad en la pareja. Cuando hablamos de solamente el hombre como individuo, puede tener un riesgo de problemas de fertilidad del 20%, más o menos. Pero la mitad de las veces es culpa nuestra. ¿Cuáles son las principales causas de infertilidad en los hombres? Pues tenemos que dividirlo como en 3 cosas. Uno es cuando el hombre realmente no puede fertilizar porque no puede tener una eyaculación vaginal, por problemas sexuales, por problemas de disfunción eréctil, por problemas de eyaculación, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones medulares, problemas neurológicos, diabéticos, simplemente no van a poder eyacular dentro de la vagina y no van a poder llegar a que ese espermatozoide llegue al óvulo y se pueda producir un embarazo. Otra cosa es que el semen sea de mala calidad. Entonces los espermatozoides que son lentos, que son escasos, que son de mala morfología, no van a poder llevar a ser un embarazo normal. Y digamos la más grave de todas es cuando el paciente realmente no tiene ningún espermatozoide, que es la azoospermia, donde realmente pues, el eyaculado es 100% líquido y no hay nada de espermatozoides. Son esos como 3 grupos que tenemos que empezar a diferenciar. Ok, y es cierto que, por ejemplo, hay factores en la dieta, el ejercicio, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco que pueden impactar en la calidad del semen. Claro, uno tiene que pensar que cualquier paciente que tiene malos hábitos pues va a tener un mal semen. Se está reflejando en su semen su poca salud. Un tipo enfermo, un tipo que sea borracho, que trasnoche, estresado, que fume, pues va a tener un semen regular. Entonces una de las cosas que uno tiene que decirle a los pacientes cuando están buscando un embarazo, igual que uno le dice a las mujeres que quieren embarazarse es, bueno, pónganse en el plan de embarazar, mejore sus hábitos, sus consumos de licor, de cigarrillo, de drogas, cosas tan sencillas como la actividad física, que uno pensaría que la actividad física siempre es buena, pero a veces no es tan buena. Hay estudios que muestran que los pacientes que son demasiado activos físicamente, esa gente que hace demasiado deporte y consume toda su energía en deporte, a veces no tiene sustrato suficiente para poder tener un buen semen. Entonces ejercicio extenso o extremo tampoco es bueno, pero tampoco no hacer ejercicio. Hay que tener unos buenos hábitos para tener un semen normal. Como un equilibrio ahí en la dieta, el ejercicio y todo lo demás. Claro. Bueno, yo le quería preguntar acerca como uno de los
de las preguntas más clásicas en consulta y que nos llegan a nosotros es ¿qué relación tiene realmente el varicocele con la infertilidad? Pues yo creo que fertilidad es el único campo que el varicocele todavía tiene una importancia clara. Antes operaban varicoceles por muchas causas. Hoy en día tenemos claro que en el adulto la varicocelectomía se hace por problemas de fertilidad, porque realmente se ha mostrado que hay una alteración en la temperatura testicular y una alteración en la espermatogénesis, sobre todo en la parte de la maduración. El varicocele produce una gran cantidad de radicales libres que hacen una alteración en el DNA espermático y hay muchísimos estudios que han mostrado que al operar el varicocele, al corregir el varicocele, se mejora terriblemente no solamente la calidad del espermatozoide, la cantidad y la morfología, sino también las tasas de embarazo son mucho más altas. Por ejemplo, un paciente que le van a hacer un in vitro y tiene varicocele, uno pensaría que como le van a hacer el in vitro, pues ya no hay que hacer nada más, simplemente tomar el espermatozoide regular o bueno que tenga y hacer el in vitro. Pero ya se ha demostrado que si tú a los pacientes los operas de varicocelectomía, les va mucho mejor el in vitro, embarazan o el embrión se forma en un 30% más que los pacientes que no. ¿Cualquier grado de varicocele, o sea, incluso el subclínico, deberíamos operarlo? En pacientes que tienen fertilidad demostrada, sí. Fertilidad demostrada es un paciente que tiene por lo menos un año de infertilidad en pareja y por lo menos 2 espermogramas con alteración. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo se diagnostica la infertilidad masculina? Pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay pacientes que vienen pidiendo un chequeo de fertilidad previo a empezar a buscar el embarazo y creo que es un gran error. Uno tiene que pensar que una pareja infértil es una pareja que lleva un año buscando el embarazo, teniendo actividad sexual frecuente. No es la pareja que tiene actividad sexual una vez al mes, no, es una actividad sexual frecuente que más o menos son 2 o 3 veces a la semana durante por lo menos un año y no ha podido embarazar. Cuando eso pasa, hay que hacer un espermograma. Y el espermograma hay que hacerlo casi siempre en un centro de fertilidad, porque los parámetros que nosotros utilizamos son parámetros OMS que usualmente los biólogos son los que los pueden identificar. Cuando un laboratorio clínico hace un espermograma, la calidad no es suficientemente buena para hacer un estudio de fertilidad, porque el biólogo es el que puede darnos claramente la forma del espermatozoide, la movilidad, la concentración de una forma adaptada a los criterios OMS. Entonces, tú cuando tienes un paciente que tiene un año sin poder embarazar, haces un espermograma y el espermograma sale bien, tú puedes estar tranquilo que por lo menos en la parte macro el espermograma es normal y el paciente es fértil. Si tú tienes un paciente que tiene un espermograma anormal, debes repetirlo porque no siempre el espermograma es igual. Una eyaculación no siempre es la misma. Por eso es que uno no puede hacer exámenes de semen a pacientes que están buscando embarazo si no han intentado buscar el embarazo. Porque no puede tener exámenes de semen que no son completamente normales y eso no quiere decir que no puedan embarazar. Los espermogramas están basados en unos parámetros de la OMS, que son estudios poblacionales, en los que se tomaron una gran cantidad de hombres que habían embarazado y miraban cuáles eran sus parámetros más comunes. Y tú te pones a ver, es un poco incluso absurdo que lo normal en una eyaculación sea el 4% de espermatozoides que son normales. Eso suena como raro, o sea, el 96% de los pacientes de espermatozoides son anormales, solamente el 4% son normales. Eso se produce porque somos muy estrictos buscando la morfología precisa. Tal vez los que son anormales no son del todo malos para embarazar. Si tú a una pareja les das un espermograma, no han buscado el embarazo y les sale una alteración en la morfología que tiene un 2% de normalidad, eso no significa que no se puedan embarazar. Lo que significa es que la pareja de pronto va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, cuando tú a una pareja que no ha buscado el embarazo, le sacas un examen y el examen no sale completamente normal, lo que produce ansiedad para él y para su pareja. Entonces uno tiene que esperar que el paciente haya buscado el embarazo para hacer el espermograma, a menos que tenga un factor de riesgo. Por ejemplo, un paciente que tuvo quimioterapia por un cáncer de testículo, un paciente que tuvo una torsión testicular, un paciente que ha tenido una paperas. Pues esos pacientes, pues tú no puedes esperar que pase el año para buscar el espermograma. O pacientes que ya son mayores, un paciente que tenga 40, 50 años y que su pareja sobre todo esté en una edad extrema, porque recordemos que es una cosa de pareja. Si la pareja tiene 41, pues no te va a esperar un año y medio que busque el embarazo porque puede que sus óvulos sean los últimos que tenga. Bueno, díganos un poquito como, a mí me llega un paciente en estudio de infertilidad o porque llega con el espermograma, como qué son las cosas básicas que tengo que chequear en el espermograma como para que a los residentes que nos ven les quede claro cómo se interpreta eso de forma práctica. Entonces lo más importante es ver que hay espermatozoides, porque si tú lo clasificamos en pacientes que son azospérmicos, que son los más complicados de tratar, o que tienen alteraciones en la calidad del esperma. Tú tienes que mirar 3 cosas muy importantes. Uno, la cantidad. Uno espera que el paciente normalmente tenga más de 20 millones
Por debajo de 10 es una oligospermia severa y pues si llega a 0 es azoospermia. Tú tienes que mirar la motilidad. La motilidad es importante porque es la que va a hacer que el embarazo, que el espermatozoide llegue hasta el óvulo de una forma, de una movilidad progresiva, y la movilidad se altera por muchas cosas, como por ejemplo el varicocele. Y otra cosa importante es la morfología, aunque la morfología es una cosa que está muy discutida, como te digo, porque somos demasiado estrictos con eso. No significa que un espermatozoide que no es completamente normal no embarace. Lo que pasa es que los espermatozoides que tienen, digamos, una dificultad o se van a demorar un poco más para embarazar. Pero que tú veas esos 3 parámetros Y respecto a la motilidad, ¿a uno le reportan rápidos, lentos, inmóviles? O sea, ¿eso cómo se interpreta? Lo importante es que sea movilidad progresiva. La movilidad progresiva es la que permite que el espermatozoide avance. Por lo menos más del 35% tienen que ser movilidad entre lentos y rápidos, pero que sean progresivos. Pero sumándolo los dos puede ser, y que digan progresivos. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cuáles son las principales pruebas o estudios que le debemos realizar a los pacientes que están en estudio de infertilidad? Ya hablamos de para evaluar la calidad del semen, pero también para evaluar como la función reproductiva general. Entonces, en el paciente que está azospérmico, que no encuentra espermatozoides en el eyaculado, lo más importante es el examen físico. ¿Por qué? Porque los testículos pequeños se relacionan a una alteración en la producción de espermatozoides. Los testículos grandes se relacionan más a una obstrucción. Cuando tienes un espermatozoide, un paciente con espermograma azospérmico, con testículos de un tamaño normal, tú puedes sospechar que la FSH es normal y que el testículo está trabajando, está produciendo espermatozoides. El problema debe ser seguramente algo que está tapando el conducto. Por ejemplo, una vasectomía. Una vasectomía es una azoospermia obstructiva porque tú cortaste los conductos deferentes. El paciente sigue produciendo espermatozoides, tiene testículos normales, pero no tiene espermatozoides en el eyaculado. En cambio, un paciente que tiene una atrofia testicular por paperas, por alguna quimioterapia o por una alteración genética, tendrá testículos muy pequeños y el espermograma mostrará azoospermia. Más o menos uno tiene que pensar que el volumen testicular lo produce la espermatogénesis. Esos pacientes tienen espermatozoides a veces en el testículo, pero no suficientemente abundantes para salir. Lo otro importante es hacer estudios de función hormonal, que realizamos usualmente. La FSH, porque la FSH realmente es una forma de medir la actividad del testículo. Si la FSH está muy alta, significa que el testículo no está respondiendo. Si la FSH está muy baja, significa que hay una alteración en el hipotálamo o la hipófisis que no está estimulando la producción de espermatozoides. Una de las causas más comunes de que la FSH esté muy baja es la gente que se aplica testosterona exógena, porque la testosterona exógena produce un bloqueo negativo del eje y la FSH cae, la producción de espermatozoides y de testosterona cae en el testículo. Otra cosa que es importante evaluar es la testosterona total, porque también nos habla un poco de la función testicular. Y acuérdense siempre que la prolactina es una hormona que puede, cuando está muy elevada, puede estar bloqueando la producción de FSH-LH. Entonces, que tú tengas un espermograma, un examen físico, viendo que no haya varicocele y que el testículo tenga buen tamaño, FSH-LH, testosterona y prolactina, es el estudio inicial. Ok, perfecto. ¿Y en qué casos pensamos en mandar al paciente a que le hagan una biopsia testicular, por ejemplo? Bueno, la biopsia testicular es un tema interesante porque usualmente la hacemos solamente para buscar espermatozoides. No tiene ningún sentido, como a veces a algunos pacientes les pasa, que algún urólogo le hace una biopsia testicular diagnóstica. Si tú vas a abrir un testículo para buscar para un paciente que tiene problemas de fertilidad, tú no quieres sacar tejido para mandarlo a meterlo en formol. Tú quieres sacar tejido para buscar espermatozoides y meterlos en medio de cultivo y congelarlos para hacer un in vitro. Entonces la biopsia testicular está únicamente indicada cuando vas a hacer una búsqueda de espermatozoides. Tú no quieres que te digan la etiología en ese caso, sino quieres que te digan si hay unos espermatozoides para hacer un in vitro. Por ejemplo, los pacientes que vamos a hacerles alguna cirugía por cáncer de testículo o los vamos a llevar a quimioterapia por cáncer de testículo, ¿hay algunas recomendaciones específicas que usted nos podría dar? En esos casos lo que hacemos es un oncotese, que lo que busca es el paciente que ya fue llevado a quimioterapia o que se le va a hacer dar quimioterapia y tiene una azoospermia, una oligospermia severa, buscar espermatozoides que sean sanos para hacer un in vitro y congelar. Es una cosa que toca pensar, porque usualmente los pacientes de cáncer de testículo son pacientes jóvenes que siguen su vida, se curan del cáncer de testículo después de la quimioterapia y empiezan a buscar el embarazo más adelante. Y a veces no somos suficientemente precisos en decir al paciente que está en edad reproductiva que su producción de espermatozoides se va a caer por la quimioterapia, que ahora solamente van a tener un testículo y que les vamos a dar durísimo con medicamentos para controlar su cáncer, y que su paternidad se va a demorar un poco más de lo que de pronto han planeado, porque realmente uno espera que un paciente después de una quimioterapia agresiva como la de testículo para espermatogénesis
no pueda tener una producción adecuada hasta después de unos 5 o 6 años, no solamente porque no produzca espermatozoides, sino porque el DNA va a estar muy dañado para hacer un embarazo adecuado. Entonces, uno espera que el paciente después de unos 5 o 6 años ya debería empezar a buscar el embarazo. Por eso es que uno debería a los pacientes recomendarles preservar esperma antes de la quimioterapia. Y planificar 5 o 6 años después de terminada la quimioterapia. Es lo ideal, es lo que está recomendado pensando en proteger un poco más el DNA. No es porque el bebé va a salir con problemas, malformaciones, sino porque va a haber mucho más fácilmente pérdidas de embarazo y va a ser difícil embarazar. Entonces un paciente que tenga una planeada, una quimioterapia, uno simplemente tiene que mandar a un centro de fertilidad. En todas las ciudades de hoy en día hay centros de fertilidad, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cartagena, en el Eje Cafetero, en Medellín, en Bogotá hay muchos. Y decirle, guarde un par de pajillas de esperma. Las pajillas son, digamos, la forma de almacenar el esperma. Uno usualmente espera que una pajilla sirva para hacer un in vitro. Ellos descongelan una pajilla cuando van a hacer el in vitro. Si el paciente guarda 10, pues va a tener 10 opciones de in vitro. Si guarda solamente una, pues va a tener solamente un ciclo de in vitro. Y acordémonos que los in vitro no siempre son efectivos. Una pareja puede pasar por 2, 3 in vitros hasta realmente tener un embarazo o un bebé en casa, que tal vez es como la forma de medir éxito en fertilidad. Una cosa es que tú tengas una fertilización, otra cosa es que el bebé esté en el útero y otra cosa es que el bebé esté en la casa. Y el éxito de fertilidad se basa en bebé en casa. Esos bancos de semen, o sea, como qué tan disponibles son, qué tantos hay en Bogotá, en el país, eso es muy caro. Pues realmente en todos lados hay. Más o menos el paciente que va a entrar a un banco de semen necesita 2 cosas. Necesita unas pruebas infecciosas, hay que hacer prueba de VIH, hepatitis, porque los bancos de semen tienen como ese blindaje para que no tengan muestras contaminadas en sus tanques. Y segundo, pues tienen que tener una muestra de semen que sea susceptible para congelar. Por eso es que toca hacerlo antes de la quimio. El precio es muy variable, más o menos un banco de semen cuesta unos 800.000 pesos, 1.000.000 al año, que te mantengan el esperma ahí en los bancos privados. Pero pues el paciente tiene que entender que ese es tal vez su plan B, su salvavidas en caso de que tenga una alteración más severa en el testículo después de la quimioterapia. ¿Y uno puede guardar semen muchos años? ¿Para siempre? ¿O hay como un límite de ya estos llevan acá 20 años, ya no? No, las células progenitoras, óvulos, espermatozoides e incluso embriones ya fertilizados pueden durar más que lo que va a vivir uno. Bueno, y sigamos hablando entonces de tratamientos. ¿Qué tratamientos existen para infertilidad masculina? Pues hay que dividir un poco la cosa. Una cosa es el paciente que está con una alteración en la calidad del esperma. La calidad del esperma se puede optimizar. Algo muy importante que las parejas a veces no hacen es eyacular. O sea, los hombres tenemos que eyacular para tener una calidad del semen adecuada de forma frecuente. Un paciente que lleva más de 7 días sin eyacular, su semen empieza a cambiar y se empieza a deteriorar. Yo a los pacientes trato de explicarles eso porque las parejas a veces creen que simplemente eyaculando de vez en cuando se van a embarazar y que eso pega muy fácil. Y nos hemos dado cuenta que depende mucho de la edad. Las mujeres jóvenes se embarazan muy fácil, pero las mujeres que hoy en día quieren tener hijos, que son mujeres de 35 para arriba, necesitan un poquito más de persistencia para poderse embarazar. Entonces yo les recomiendo a las parejas que por lo menos los días fértiles tengan actividad sexual día de por medio. Acuérdense que los días fértiles de la mujer es después del día más o menos 10, 12. La mujer ovula usualmente, una mujer sana al día 14. Entonces desde el día 12 al 18 les digo, pues día de por medio. ¿Esos días se calculan desde el inicio de la menstruación? Llega la regla, el día 14 ovula. Entonces desde el día 10, 12 hasta el día 18, ojalá día por medio, ojalá todos los días. El semen no hay que recargarlo como recargar una escopeta. El semen espermatozoide, acuérdense que se demora 3 meses en formarse, entonces es bueno para el testículo que el hombre esté eyaculando, porque los espermatozoides viejos se están renovando y le exige al testículo renovarse. Entonces la frecuencia coital es muy importante. Los hábitos y el estilo de vida, como hemos hablado, son súper importantes. Hay algunos nutracéuticos que pueden ayudar, pero un tipo que se alimenta bien no tiene por qué tener un semen de mala calidad. Un tipo que come proteínas, que come frutas, que no come tanta grasa animal, que no fuma y que no toma tanto trago, pues va a tener un semen más o menos normal. Hay algunos medicamentos que son antioxidantes, como la carnitina,
y el coenzime, que ayudan un poco más que toda la morfología del espermatozoide y a la movilidad. Perdóneme, antes de eso y antes de que se me olvide, esos suplementos de zinc y todas esas cosas que venden para los espermatozoides, ¿si realmente funcionan? ¿Tienen alguna...? Pues ningún nutracéutico está completamente comprobado ni está recomendado 100% en las guías de fertilidad. Lo que pasa es que no tenemos muchas más opciones. Entonces, para el paciente es importante estar alimentándose bien, y algunos requieren suplementos nutricionales. Como no tenemos a veces muchas herramientas, los suplementos también ayudan a que el paciente pues, se sienta que está haciendo algo. Pero también hay que decir otras cosas. Por ejemplo, la temperatura testicular es una cosa que uno a veces no le para mucha atención, y realmente las duchas prolongadas, los saunas, los jacuzzis, el hombre que está buscando un embarazo debería evitar pegarse un duchazo de más de 5 minutos con agua hirviendo. El hombre que está buscando un embarazo no debe meterse a un turco, un jacuzzi, debe usar ropa suelta, porque sabemos que la temperatura es un factor que altera terriblemente la espermatogénesis. Ok, y de esas técnicas de in vitro y de fertilización, explíquenos un poquito, porque como vimos al principio, o sea, los urólogos no sabemos de eso, no nos entrenamos en eso. Hay como 3 cosas que los ginecólogos pueden hacer para que la pareja se embarace más rápido. Uno es evaluar la mujer cuando ovula y darles como unas recomendaciones para que tenga una continuidad coital mucho más clara. Entonces a la mujer le podemos medir en sangre y predecir que el día 15 o el día 12 va a ovular, entonces la ponemos a esa semana estar mucho más con su pareja. Eso ayuda mucho para parejas, por ejemplo, que no se ven mucho. Hay gente, y es increíble saberlo, pero hay parejas que el hombre es militar y trabaja en la mitad de la selva, y la esposa vive en Medellín y se ven cada 2 meses. Pues esa gente nunca se va a embarazar. Pero si uno hace que la pareja sepa cuándo tiene que tener relaciones, pues por lo menos va a esos meses o esos días del mes que tienen que estar juntos, pues estar juntos y programar su vida para eso. Segundo, lo que puede hacer el ginecólogo es hacer una inseminación, que no da más que poner a ovular a la pareja, le dan unos estimulantes para la ovulación, para que sea una ovulación clara, para que ovule y tenga varios huevos ahí activos, y ese mismo día que sabemos que la mujer está ovulando, le toman una muestra de semen al hombre, una eyaculación, y se inyecta con una pipeta directamente en la trompa cerquita donde está el óvulo. Para eso, que necesitamos un semen más o menos normal. Necesitamos un semen que tenga una concentración adecuada de espermatozoides, que sean móviles, porque lo que vamos a hacer es saltarnos el proceso de la eyaculación, del paso por el útero, y llegamos directamente a la trompa para que esté puro enfrente del óvulo y ahí se pueda hacer la fecundación. Tal vez eso es como lo más sencillo. Ya la otra técnica, que es la fertilización asistida o la IVF o la fertilización in vitro, es inyectar directamente un espermatozoide dentro de un óvulo. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues hay que tener el espermatozoide, y ese es el trabajo que hacemos los urólogos que nos dedicamos a esto, encontrar el espermatozoide, y el ginecólogo tiene que poner a la mujer a ovular. Entonces le pone una estimulación con HSG, y cuando la mujer ovula, le hace seguimiento ecográfico, y cuando está ovulando, hace una punción transvaginal hasta donde está el ovario, y toman huevos. Y esos huevos se unen con el espermatozoide en un laboratorio. ¿Y el urólogo saca los espermatozoides como una biopsia testicular abierta o una punción? Pues hay varias formas de hacerlo en el paciente azoospermico. Nosotros hacemos biopsias principalmente en pacientes que tienen una oligosospermia severa, o pacientes que han tenido unos múltiples in vitro fallidos con espermatogénesis alterada, o en pacientes completamente azoospermicos. Cuando el paciente es azoospermico obstructivo, o sea, después de una vasectomía, o un paciente que tuvo una ETS y quedó tapado el conducto, o le hicieron una herniorrafia y se tiraron el deferente, seguramente el testículo va a estar produciendo espermatozoides, y va a haber una gran cantidad de espermatozoides en todo el testículo y sobre todo en el epididymo. Y para eso hay 2 cosas que uno puede hacer. Uno puede puncionar el epididymo buscando espermatozoides con succión, o uno puede hacer un MESA, que es abrir el escroto, asomar el epididymo y bajo visión directa puncionar el epididymo para tomar ese líquido. Usualmente uno trata de coger más líquido de la cabeza del epididymo porque son los espermatozoides más nuevos, porque en la cola ya están un poquito más viejos. Incluso tú, cuando lo estás haciendo, ves que en la cola del epididymo ese líquido es un poquito más amarillento, más cremoso. En la cabeza es un poquito más claro porque son espermatozoides un poquito más frescos. En cambio, los de la cola están llenos de leucocitos y sangre, y tú necesitas que el biólogo tenga una muestra limpia. Yo prefiero personalmente hacer más cirugía abierta que punción, porque yo con la cirugía abierta puedo encontrar esas áreas que son más limpias, y puedo darle al biólogo muestras mucho más limpias, sin leucocitos, sin eritrocitos, que les permitan ver los espermatozoides, que es el famoso TESE.
El TS es la biopsia abierta testicular directamente. Uno lo que hace es que saca el testículo y hace unos pequeños cortes en la albuginia y hernia los túbulos seminíferos y toma muestra del túbulo sefinífero. Eso se procesa y el biólogo esos túbulos seminíferos los revisa y dentro del túbulo seminífero va a encontrar espermatozoides. El problema grande que es que los pacientes con azoospermia no obstructiva, o sea, un problema en la producción de espermatozoides, tienen una alteración en la espermatogénesis. Y hay varios tipos de alteraciones. Hay pacientes que tienen síndrome de Solis-Sertoli, ¿no te acuerdas de eso? Estos Sertoli es el síndrome en el que tú haces una biopsia y en el túbulo, pues, solamente hay células de Sertoli, o sea, células de soporte, no hay espermatogonias ni espermatozoides trabajando. Uno puede tener un paciente que tiene un arresto en la maduración, en que el proceso de maduración se está formando, pero no hay espermatozoides maduros que puedan salir a hacer una fertilización. Cuando eso pasa, es muy difícil que el TS como tal encuentre espermatozoides. O sea, menos del 10% en un testículo pequeño con una FSH muy alta, uno encuentra en un TS espermatozoides aptos para hacer un in vitro. Por lo tanto, hay que buscar mejor. ¿Y por qué hay que buscar mejor? Porque sabemos que las áreas de espermatogénesis se conservan de forma focal. O sea, el testículo deja de producir, pero hay pequeñas áreas que pueden estar produciendo espermatozoides de una manera un poco más normal. Por eso aparece una cosa que se llama microtese. El microtese consiste en hacer un TS, o sea, una biopsia testicular, pero con un microscopio quirúrgico. Y ahí es que entra la diferencia entre los dos procedimientos. Cuando tú tienes un microscopio quirúrgico, tú puedes hacer un aumento hasta 20x y buscar en el testículo los túbulos que tienen apariencia más activa. ¿Qué es eso? Pues que se ven gorditos, que se ven llenitos de algo, se ven más blancos que los túbulos atróficos que están alrededor. Y tú haces un mapeo organizado del testículo tomando las áreas que están más activas. Eso permite que la bióloga o el biólogo pueda revisar con más calma las áreas donde hay más posibilidad de encontrar espermatozoides. Eso te da unas tasas mucho más altas para ese tipo de patología de encontrar espermatozoides, casi del 30 al 40%. Incluso en pacientes con Klinefelter, con enfermedades genéticas, se pueden encontrar. Bueno, me queda muy claro lo de infertilidad, pero quiero pues aprovechar que usted está acá y sacarle un poquito más de información, sobre todo acerca del tema de anticoncepción masculina, que es algo pues de lo que tampoco sabemos mucho los urólogos. Explíquenos un poquito qué hay actualmente de anticoncepción masculina. Pues actualmente no hay nada. Actualmente estamos luchando porque la anticoncepción masculina es un poco más enredada que la de las mujeres. Acuérdate que las mujeres tienen ciclos y los ciclos se pueden cortar fácilmente con medicamentos. Los hombres que están usando testosterona exógena son infértiles, y son infértiles porque esa sobreproducción de testosterona, sobre esa presencia aumentada de testosterona en la sangre, hace que el cerebro sense y que deje de producir FSH-LH. Entonces deja de producir testosterona y deja de producir espermatozoides. ¿El problema cuál es? Pues que los niveles de testosterona son muy altos y que la recuperación de la fertilidad es lenta. Entonces tú cuando un paciente que está usando testosterona para el gimnasio, por ejemplo, él quiere tener hijos, él tiene que suspender la testosterona exógena y esperar por lo menos entre 3 a 6 meses para recuperar un nivel normal de espermatogénesis. Y esas personas que usan testosterona exógena, crónicamente también se les atrofian los testículos, ¿no? Los que llevan mucho tiempo usándola no la recuperan. Porque la testosterona exógena no solamente bloquea el eje, sino sabemos que es tóxica. Los niveles excesivos de testosterona del testículo es tóxico para la espermatogénesis. Entonces se mueren muchas células progenitoras de espermatozoides. Entonces, si nos pusieran a todos los hombres que no queremos tener hijos de testosterona, pues tendríamos niveles superiores a lo normal en sangre, y eso tú sabes que produce algunos problemas. Pues aumenta de músculo seguramente, pero también produce hiperglobulia, aumenta el riesgo de cáncer de próstata en algunos pacientes. O sea, son niveles anormales de testosterona y no queremos tener eso en el hombre. Entonces lo que se ha empezado a desarrollar, y hay algunos estudios, y en Estados Unidos ya hay algunos estudios ya fase 3, es dosis de testosterona bajas para mantener el nivel estable y dar un progestágeno. Entonces tú con el progestágeno bloqueas la producción de FSH-LH y con la testosterona mantienes niveles estables de testosterona normales en el cuerpo. El problema es que la testosterona no se absorbe muy bien por vía oral. Entonces toca ponerlo por inyecciones mensuales. Hasta ahí ese es el problema. La ventaja es que al suspenderlo, como no ha habido exceso de testosterona en la sangre, la recuperación es un poquito más rápida.
pero no antes de 3 meses vas a poder volver a embarazar. La otra opción que existe es los métodos de oclusión. Hay un método que están probando un centro muy grande de planificación familiar en Estados Unidos, que es inyectar un gel en el conducto deferente. Se hace como un bloqueo del conducto deferente por una vasectomía, se inyecta el gel y el gel tiene una duración de 2 años. Con el tiempo, a los 2 años empieza como a deshacer y el hombre vuelve a ser fértil. Eso todavía está en investigación y es una forma oclusiva para no hacer ningún tratamiento hormonal. Pero no causa fibrosis de pronto ahí del deferente. Puede tener fibrosis, puede producir sangrados, puede producir daño del conducto y infertilidad irreversible o infertilidad obstructiva irreversible. Cuando uno tiene un método anticonceptivo masculino, los niveles que uno quiere alcanzar es de 1 millón de espermatozoides por eyaculación. O sea, uno va a tener un paciente nunca bloqueado 100% de su espermico. Cuando están en 1 millón, es lo ideal. Entonces, estos métodos hormonales o oclusivos buscan eso. Bueno, ya nos explica usted que igual vamos a dar testosterona para mantener como los niveles basales de testosterona normales, pero ¿cuáles serían los efectos secundarios más comunes de estos anticonceptivos hormonales en hombres, teniendo en cuenta que estamos manteniendo la testosterona normal? Pues usualmente los efectos que están viendo en el estudio es obesidad, pérdida de peso y cambios en la masa muscular de algunos pacientes, o sea, aumentan de grasa y bajan de músculo, caída del cabello, acné y cambios del estado de ánimo principalmente. ¿Y esos efectos adversos son reversibles? Sí, cuando el paciente suspende el bloqueo hormonal, pues tienden a mejorar. ¿Usted qué opina respecto a la aceptación que puedan tener los hombres del futuro cuando todas estas cosas se aprueben de un método anticonceptivo masculino? Realmente la generación actual es mucho más abierta a los anticonceptivos, tanto que seguramente tú has visto en tu práctica que hay un montón de pacientes que piden vasectomías sin tener hijos. Hoy en día tenemos un cambio poblacional importante y la gente ya no quiere embarazarse, las mujeres no quieren embarazarse y los hombres no quieren tener hijos. Yo creo que cualquier método anticonceptivo que sea reversible en los hombres, pues va a ayudar a que el hombre se empodere un poco más, porque los hombres también nos empoderamos en el tema de la fertilidad, y que se vuelva una cosa mucho más compartida como responsabilidad. Ok, sí, eso es verdad. Y, por ejemplo, una cosa que se me ocurre que podría pasar, bueno, ¿qué opina usted? Si los hombres, por ejemplo, planifican, la única forma que tienen ellos de empoderarse con su planificación es el condón y están usando un anticonceptivo hormonal, ¿usted cree que eso puede impactar en que los hombres dejen de usar condón y que aumente el riesgo de ETS o alguna cosa así? Es igual que cuando una mujer planifica. Si la mujer planifica y prefiere no usar preservativo por una relación sexual que no sea con su pareja estable, pues claramente va a aumentar el riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Pero yo creo que es responsabilidad de parte y parte cuidarse para no contraer ETS y también para no embarazarse. Doctor, ¿y qué pasa con esos pacientes que uno les hace todos los estudios y son normales? Espermograma normal, tienen hormonas normales y igual no quedan embarazados y, por ejemplo, la mujer tiene estudios también normales. Sí, es supremamente frustrante para uno como médico y para la pareja. Incluso hay pacientes que tienen un hijo y después no pueden embarazarse nunca, o pacientes que duran buscando el embarazo muchísimo tiempo y finalmente aparece y todo les sale normal. Y es que acordémonos que la fertilidad es una cosa de pareja y hay una cantidad de cosas que nosotros no controlamos y no sabemos. Incluso con un in vitro hay gente que no se embaraza y eso tiene un número, eso se llama infertilidad inexplicable. Desde el punto de vista masculino, cada vez hay más, se le da más importancia al material genético. Antes solamente mirábamos el espermatozoide, que se moviera, que fuera bonito, que no fuera tan anormal. Pero sabemos que el espermatozoide es como un vehículo y el que va manejando, el que realmente va a embarazar. Y hoy en día hay técnicas para evaluar un poco eso. Hay unas técnicas que se llaman microfragmentación del DNA, que permiten ver que mientras más fragmentado está el DNA es porque ha tenido más estrés oxidativo. Y ese DNA que está microfragmentado no es tan práctico para embarazar. Incluso si tú logras corregir esa microfragmentación espermática, las tasas de embarazo pueden subir hasta un 20%. Eso es una de las muchas cosas que puede uno como empezar a evaluar diferente al del espermograma básico que hacemos. ¿Cómo mejora uno ese DNA?
La cirugía varicocele es el principal ejemplo, porque tú realmente mejoras la oxidación y el estrés oxidativo que tienen las células. Algunos antioxidantes como la coenzima pueden ayudar y mejorar los hábitos. Bueno, listo. Regálenos entonces un algoritmo rápido de cómo vamos a abordar ese paciente que llega a la consulta del urólogo general preguntando por una posible infertilidad masculina. Pues primero que todo, clasifíquelo. ¿Es un paciente que tiene algún factor de riesgo? O sea, la esposa es mayor, el paciente es mayor, ha tenido algún problema testicular, ha tenido paperas. Si no ha tenido nada de eso, pregúntele si lleva un año buscando el embarazo, pero buscándolo bien. O sea, teniendo relaciones sexuales frecuentemente, los días que es y que han buscado durante un año. Si eso pasa, pidan un examen de espermograma, ojalá en un centro de fertilidad. No todos los pacientes pueden pagarlo, no en todos lados se consigue, pero un espermograma por lo menos para ver si tiene espermatozoides o no. Y examinen los testículos. Uno como urólogo debería examinar todos los testículos de los pacientes. Esos testículos son pequeños, son duros, tienen un tamaño más o menos normal, se tocan los deferentes. Si eso es así, el paciente tiene que seguir buscando el embarazo y hay que buscar el factor femenino. Si usted encuentra alguna alteración en el examen físico y el espermograma está normal, pídale exámenes de FSH, LH, testosterona y prolactina. Con eso es el diagnóstico. Ya si el paciente tiene un espermograma que es azospérmico, una alteración muy severa, remiten a un centro de fertilidad, porque allá es que nos pueden ayudar a hacer el ciclo de in vitro. Nosotros como urólogos no tenemos el control de todo el proceso de fertilidad. Al revés, somos los que menos a veces podemos aportar, porque la mayoría del trabajo le toca a los ginecólogos de fertilidad, porque tienen que buscar el óvulo y hacer la implantación del embrión. Pero tenga un centro de fertilidad, conoce que existen, explíquele al paciente que un in vitro es una opción. Hoy en día muchas cosas se solucionan con in vitro. Creo que a veces se solucionan demasiadas cosas en el in vitro que podríamos a veces manejar nosotros en el consultorio o el ginecólogo en el consultorio. El in vitro es como saltarse todo y hacerlo, digamos, más fácil, pero obviamente mucho más costoso. Y explíquele al paciente siempre cómo es el ciclo de la mujer y cómo es la reproducción. Porque muchos pacientes no tienen ni idea qué es la ovulación, no tienen ni idea qué es un ciclo, no saben cuándo la mujer está ovulando, no saben ni siquiera cuándo va a tener la menstruación la pareja. Y uno como hombre tiene que entender el ciclo de la pareja para poder hacer un embarazo, porque el embarazo es una cosa de los dos, no es una cosa solamente de ella. Para terminar, una pregunta rápida. ¿Estos tratamientos de fertilidad los cubren las EPS en algún caso en específico o nunca? Pues realmente es difícil porque son tratamientos muy costosos, no están en el plan de salud todavía. Yo he operado a algunos pacientes, por ejemplo, de aredes, lesionados medulares, pacientes de planes especiales como las fuerzas militares o los maestros, a veces logran, pero en el post grande, en el post total, no hay cobertura. En algunos países lo que han logrado es que se cubran algunos medicamentos, que se cubran algunos ciclos, 1 o 2 ciclos por mujer, pero en general en nuestro país eso no está todavía en el plan. Tampoco la reversión de la vasectomía, que es una técnica de fertilización, pues de reversión de la fertilidad, tampoco está cubierta. Y si a alguien le interesa, doctor Aparicio, este tema, ¿usted dónde le recomendaría que busquen un sitio para entrenarse o para leer más acerca de esto? Pues los ginecólogos tienen fellows de fertilidad, en cambio los urólogos no tenemos mucha opción. La fertilidad la meten en algunos programas, en los programas de andrología, fertilidad, impotencia y todo ese tema. En Estados Unidos los fellows de fertilidad son muy pocos, porque los meten con los de fertilidad, con los de andrología. Realmente hay una sociedad grande que se llama la Sociedad de Reproducción Humana, la ICSM, que tiene unos diplomados, se pueden empezar a hacer y rotar con la gente que está haciendo esto, porque realmente no hay un programa específico y en las universidades fertilidad no se ve porque es una cosa más de clínicas privadas y en los hospitales grandes esto no se ve. Ok. ¿Tiene redes sociales, doctor, para que lo sigan? Urologo.aparicio en Instagram. Listo, bueno, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Nos enseñó muchísimo, muy claro. Muchísimas gracias y ojalá vuelva a enseñarnos más cosas más adelante. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo y no se les olvide, por favor, escribir qué temas quieren que traigamos al podcast. Este tema, por ejemplo, fue un tema muy pedido por muchos en redes sociales, entonces, por favor, escríbanos de qué quieren que hablemos, a quién quieren que traigamos al podcast para aprender más todos juntos. Que tengan buena noche, buena tarde, buen día. Chao.